Estas son las noticias en lengua española desde Damasco, Siria. Muy buenas noches, amigos. El presidente Bashar al-Assad recibió al diputado libanés Sulaiman Frangieh, jefe de la corriente Al-Marada. Las conversaciones sostenidas giraron en torno a las relaciones sirio-libanesas y las perspectivas futuras de estas relaciones, así como la importancia de consolidarlas en todos los niveles por el bien de ambos países hermanos y a favor del fortalecimiento de su fuerza y firmeza, especialmente a la sombra de las repetidas amenazas israelíes contra Siria y Líbano. El presidente del Consejo de Ministros, Mohammad Najji, examinó con una delegación parlamentaria kuwaití, encabezada por el jefe de la Asociación de Hermandad Parlamentaria Sirio-Kuwaití, Youssef Sayed al-Zarzala, las sólidas relaciones de cooperación entre Siria y Kuwait y el deseo común de desarrollarlas y profundizarlas por el bien de los dos países y pueblos hermanos. En el encuentro se abordó el tema de la evolución de la situación en la arena árabe, destacándose la importancia de la acción árabe conjunta frente a los desafíos que enfrenta la nación árabe. El jefe y los miembros de la delegación kuwaití elogiaron las constantes nacionales y panárabes de Siria y su activo rol en la consolidación de la solidaridad panárabe y la concordia interárabe. En el mismo orden, el presidente del gobierno analizó con el director de Asuntos Religiosos en Turquía, Ali Bradek-Oglu, las relaciones de cooperación, los vínculos históricos y los lazos sociales existentes entre los dos países y pueblos amigos. Asimismo, se examinaron las vías de potenciar la cooperación conjunta en los campos culturales y educativos, así como el intercambio de experiencias en el área de protección del patrimonio en sus diversas ramas. También se subrayó la importancia de resaltar los valores sublimes del Islam, como el concepto de la paz y la coexistencia entre las diferentes culturas. Por su parte, el gran mufti de la República, su eminencia Ahmad Badr el-Din Hassun, instó durante su reunión con la delegación turca a unificar el lenguaje del diálogo y a dirigirse al mundo con un discurso de un solo idioma, a fin de modificar los conceptos erróneos que algunos tienen sobre el Islam. El mufti Hassun hizo referencia a los esfuerzos desempeñados por parte de Turquía en la reorganización del índice del Hadith, considerando que dicho paso es de suma importancia para entender el Hadith del profeta Mahoma. En el mismo marco, el ministro de Asuntos Religiosos, Mohammad Abdulsaad al-Sayed, debatió con el director de Asuntos Religiosos de Turquía, Ali Bradek-Oglu, y con la delegación acompañante, las relaciones de cooperación y las vías de reforzarlas en la esfera religiosa. El ministro al-Sayed reafirmó que las relaciones sirio-turcas están en su mejor etapa, haciendo referencia a la cooperación entre el ministerio y la embajada turca en Damasco en lo relacionado a la restauración de la antigua escuela coránica de Tikiye de Suleimán el Magnífico, el cual constituye uno de los monumentos más emblemáticos de la nación islámica. Asimismo, el Sayed expresó su esperanza en consolidar las relaciones en el ámbito religioso e instó a formar una comisión técnica conjunta que debatirá las esferas de cooperación y el intercambio de experiencias en lo relacionado con los programas y planes docentes que se imparten a los estudiantes de ciencias canónicas islámicas, particularmente teniendo en cuenta que Siria goza de una gran experiencia en la enseñanza del Sagrado Corán. Han iniciado en Rusia las reuniones del seguimiento de los temas de cooperación bilateral entre Siria y Rusia que se celebran en el marco de las reuniones de la Comisión Mixta Sirio-Rusa de Cooperación Comercial, Económica, Científica y Técnica, que estarán encabezadas por el lado sirio, por la ministra de Economía y Comercio, Lama Asi, y por el ministro ruso de Comunicaciones e Información. Las dos partes debatirán los temas de cooperación en el plano comercial, económico, científico y técnico, en particular la posibilidad de ampliar el proyecto de acuerdo de la zona de libre comercio entre Siria y Bielorrusia, a fin de incluir a Rusia y Kazajstán. Con motivo del Día de Solidaridad con los prisioneros árabes, palestinos y golaneses sirios y en conmemoración del Día del Prisionero Sirio, la Comisión de Apoyo a los Prisioneros Detenidos y Liberados Sirios en las cárceles del ocupante israelí organizó una manifestación de protesta frente a las oficinas de la delegación de la Cruz Roja Internacional en Damasco.
Los niños del Golán sirio ocupado se solidarizan con nuestros prisioneros en las cárceles del ocupante israelí a través de la elaboración de un cartel de 300 metros de longitud representando la firmeza de los prisioneros y su sufrimiento en el cruce que conduce al ocupado Golán en la liberada ciudad de Quneitra. Durante su visita a la liberada ciudad de Quneitra, la delegación del Comité Central del Partido Comunista de China observó de cerca la crueldad, la barbarie y la destrucción deliberada de la maquinaria de guerra israelí que abarcó y afectó a todos los monumentos culturales, humanitarios y religiosos. El secretario del partido Baath en la provincia de Quneitra, Mohammad Alavich, y el gobernador Riyad Jihab presentaron a la delegación china un panorama global del Golán antes de la ocupación, en el que aludieron a la tenacidad de los ciudadanos golaneses sirios ante las presiones diarias de Israel para imponer la identidad israelí, además de las continuas violaciones de las autoridades de la ocupación en el Golán, como la confiscación de los territorios para construir asentamientos y la contaminación del suelo mediante el entierro de residuos nucleares tóxicos y el robo de las aguas. En la cercana franja de Gaza, un pescador palestino resultó herido al ser blanco de los disparos de las lanchas bélicas israelíes frente a las costas de la ciudad de Rafah, al sur del sector. Por otro lado, en la ocupada Cisjordania, colonos judíos apedrearon a vehículos de palestinos en las proximidades de la ciudad de Selbit, mientras vecinos del poblado de Madama, situado al sur de Nablus, interceptaron a un grupo de colonos sionistas cuando intentaban irrumpir en su poblado y atacar a las viviendas palestinas ubicadas en las periferias del mismo. Por otro lado, las autoridades de la ocupación israelí expulsaron de su vivienda a una familia palestina de 19 personas localizada en Beit Safafa, en el sur de la ocupada ciudad de Jerusalén. A todo ello, la institución Magdesi para el Desarrollo Social afirmó que las fuerzas de la ocupación entregaron a los habitantes de la ocupada Jerusalén desde el inicio del año 2010 más de 850 avisos de demolición de sus respectivas viviendas bajo el pretexto de que las mismas carecen de licencias, agregando que durante los últimos 10 años se procedió a la demolición de más de 1000 casas en la sagrada ciudad. En Irak, 2 personas perdieron la vida y otras 9 resultaron heridas en varios ataques en diferentes partes de Irak. Según fuentes de la policía iraquí, una bomba que fue colocada dentro de un vehículo estalló en la ciudad de Bakuba, al norte de la capital Bagdad, causando la muerte de 2 personas y la herida de otras 3, mientras la detonación de 2 bombas al este de la capital iraquí provocó heridas a 5 personas, entre ellas 2 agentes de la policía. En Pakistán, una bomba colocada al lado de una carretera estalló en la región de Khyber, situada al noroeste del país, causando daños parciales a un autobús que circulaba en aquella zona y sin causar víctimas mortales. El incidente ocurrió tras una cadena de ataques que tuvieron lugar la semana pasada en las proximidades de un campamento de refugiados y un centro policial, lo que provocó la muerte de 47 personas y heridas a otras decenas. El alto guía de la revolución islámica en Irán, Ayatollah Ali Khamenei, declaró que las amenazas estadounidenses de usar armas nucleares contra su país no tendrán ningún efecto sobre el pueblo iraní. Khamenei reafirmó que Irán no tolerará que Estados Unidos imponga de nuevo su hegemonía mediante semejantes amenazas, calificándolas de una mancha negra en la página de la administración estadounidense y de un nuevo intento de imponer su hegemonía sobre el mundo. Y ahora, estimados amigos, hagamos un repaso a los titulares de hoy. El presidente Al-Assad debate con Frangieh las relaciones sirio-libanesas y su continuo desarrollo. Manifestaciones populares en solidaridad con los prisioneros sirios en las cárceles del ocupante israelí. El Ayatollah Khamenei afirma que las amenazas contra Irán no tendrán ningún efecto negativo sobre el país. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la edición del día de mañana. Hasta entonces.